Un saludo muy especial para mi invitada del día de hoy, Tiffy. Ella es la gerente general, la general manager de Wealthy en español, que es una empresa dedicada a apoyar a las personas que están en proceso de compra de activos inmobiliarios o de bien raíz aquí en Australia. Bienvenida, Tiffy. Hola Juan, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué no nos cuentas un poquito acerca de ti, quién eres, qué estás haciendo en este momento para que todos podamos entender mejor quién es Tiffy? Perfecto. Bueno, mi nombre es Tiffy Rubinat, estoy hace un poco más de 7 años en Australia y a partir del 2018 arranqué un camino de cada vez interesarme más en las inversiones. Empecé leyendo libros y definí que como yo quería arrancar invirtiendo era en propiedades. Hice un curso de inversiones inmobiliarias, empecé a comprar propiedades para inversión y después me terminé sumando a Wealthy para empezar a ayudar a otras personas a comprar propiedades para inversión. Así que eso es un poco mi camino. Lo que pude lograr fue dejar atrás mi vida donde tenía un buen trabajo, pero no me gustaba tanto lo que hacía. O sea, era un excelente trabajo y pagaba bien, pero no la pasaba bien y no lo disfrutaba. Y ahora realmente hago algo que tiene sus mejores o peores momentos, pero la verdad es que disfruto y veo el impacto en las personas. Qué rico, Tiffy, súper interesante. Y cuéntanos acerca un poquito más de Wealthy, esta empresa que hace. Perfecto. Nosotros en Wealthy lo que hacemos es ayudar a las personas que están buscando comprar inversiones inmobiliarias, o sea, propiedades para inversión, a encontrar áreas que tienen el potencial de crecer más que el promedio de mercado. Y dentro de esas áreas con alto potencial de crecimiento, lo que buscamos es probablemente la parte más barata o asequible para que los ingresos por alquiler cubran todas las expensas, incluyendo la hipoteca. Como cada uno de nosotros tiene objetivos distintos y distintos criterios de búsqueda, ya sea presupuesto, apetito al riesgo, distintos timelines. Entonces, nuestro trabajo es siempre estar macheando las distintas inversiones que hay mercados que pueden ser un poco más eh, inclinados hacia lo que es el capital growth, que es la apreciación de la propiedad. Lo que suele suceder es que cuando vamos más por esos mercados como Sydney, Melbourne, los cash flows, que sería el ingreso menos el egreso, no es tan bueno, la rentabilidad en el día a día, mes a mes, no es tan buena, pero las propiedades se aprecian mucho en valor. Y por otro lado, hay personas que lo que quieren lograr es, por ejemplo, que las propiedades se paguen solas y armar un portafolio que cada vez les dé más libertad o independencia financiera. Y entonces ese es otro tipo de mercado donde por ahí no son las ciudades como Sydney o Melbourne, pero ciudades un poco más asequibles con cash flows mucho más fuertes. Entonces buscamos las propiedades que vayan según lo que cada persona está buscando. Ah, ok, muy interesante, Tiffy, excelente. Ahorita hablaremos un poco más de esta empresa. Bueno, primero quería decirte que este podcast que estamos haciendo y para la gente que nos está escuchando y viendo, es más que todo utilizar ese conocimiento tan grande que tienes y ponerlo en práctica en lo que está pasando en estos momentos en nuestra economía, tanto a nivel mundial como en Australia, ¿cierto? Entonces, mira, teniendo en cuenta los acontecimientos que han pasado a lo largo de casi ya 3 años, incluido hoy donde vemos que el mercado internacional ha estado pues en caída libre y, y algunos commodities, las materias primas y cosas que son esenciales para el día a día, han subido de precio, haciendo obviamente que la inflación crezca a pasos agigantados. Vemos que Australia, por ejemplo, reportó un 5,1% de inflación. Entonces me gustaría que tú con tu conocimiento nos des esa perspectiva. Entonces te hago una pregunta. ¿Cuáles son las cosas que debería tener en cuenta una persona en este mundo, en este momento como estamos, para empezar a comprar su primer inmueble o su primera inversión? Ok, perfecto. Entonces, antes que nada, esto creo que aplica no solo a las propiedades, sino también, por ejemplo, el mercado de las acciones o cualquier otro mercado, es que Ujú. timear un mercado es muy difícil y nadie tiene una bola de cristal. Es muy difícil saber si el mercado va a ir para arriba o para abajo.
En mi caso en particular, yo nunca me voy a poner a convencer a nadie de qué comprar o no comprar cuando es una propiedad. Si alguien viene con una idea ya armada, perfecto. A mí personalmente me gustan las propiedades que se pagan solas. ¿Está bien? No me gusta hacer pérdida mensualmente. Entonces esta estrategia, que es una estrategia un poco más cash flowing, tiene que funcionar en un mercado, no importa si está subiendo o bajando. Obvio que todos queremos hacer dinero y cuanto antes, con lo cual el ideal es comprar propiedades que siempre suban en valor, pero no es que si van para atrás, que no se lo deseo a nadie, estamos perdiendo plata mes a mes. También ese es el primer punto y el más importante. Entonces, nadie se volvió rico de un día para otro comprando propiedades. Ujú. Es una inversión de largo plazo. De hecho, el costo de la transacción inmobiliaria es mucho más alto que, por ejemplo, cuando queremos comprar criptos o acciones, que están a la mano de un clic. Ujú. Eh, Cada vez que compramos vamos a pagar el impuesto al sello, que es el stamp duty. Cuando vendemos le tenemos que pagar a un agente inmobiliario que nos suele cobrar un 3% del valor de la propiedad. En Australia, quien vende le paga al agente inmobiliario y lo representa. Y hay que pagar impuesto a las ganancias si era una inversión e hicimos una ganancia, ¿no? Entonces, esto es algo de largo plazo. Si hicimos nuestros números de antemano y cierran, ese es el principio, porque nosotros en las propiedades podemos saber con muy buen nivel de certeza cuál va a ser nuestro ingreso por alquilar, cuál es el periodo que podemos esperar que una propiedad esté vacante y cuáles van a ser nuestros egresos, los council y water rates, cuánto nos puede cobrar un property manager para administrar la propiedad, el seguro, que tenemos dos tipos de seguros, uno que es el de la edificación, se llama building insurance, y el landlord's insurance, que nos protege cuando compramos inversiones. Si a la propiedad le pasa algo, el seguro nos paga el alquiler a nosotros, y tenemos también un mantenimiento anual. Entonces, si hicimos todos nuestros números de antemano, ya sabemos qué esperar de esa propiedad. Y si las cosas cierran, siempre empezar haciendo cosas simples, no sobrecomplicarlo. Entonces, ¿por dónde arrancar? Saber lo que uno quiere. ¿Qué quiero? ¿Un hogar o una inversión? Mi recomendación es no intentar hacer un poquito de las dos. Muchas personas no, que quiero ir y comprar y por ahí vivir un año y dos y después mudarme. Lo que termina pasando es estás restringiendo un lugar donde vos te tenés que visualizar viviendo, en la ciudad y en los suburbios que están cerca de tu trabajo, de tus amigos, si tenés hijos en los colegios de los chicos. Los criterios de búsqueda de un hogar no tienen nada que ver con si el área tiene potencial de apreciación y el cash flow hace sentido. ¿Está bien? Ujú. Entonces, definir una cosa y hacer una cosa bien. Hogar o inversión. Esa es la primera definición para alguien que está arrancando. Y si decidieron que lo que quieren es una inversión, está bueno empezar a adquirir conocimiento. Ahí es donde recomiendo el podcast de Wealth en español, que se acerca exclusivamente de el mercado inmobiliario australiano y entender un poco más si nos estamos inclinando por una estrategia más de cash flow o de capital growth. Esas serían las decisiones principales, porque según eso, el mercado que vamos a elegir y cuán abiertos estamos a explorar mercados en los que por ahí nosotros no vivimos. Yo sé que vos, Juan, te mudaste hace poco a Queensland. Yo estoy en Sydney. Sydney es carísimo. Yo tengo 5 propiedades y ninguna es en Sydney porque, nada, es un mercado que está en este momento, no me parece financieramente lo adecuado para mi situación. Y ya que hablas de eso, o sea, ya señalaste cuáles eran esos puntos que en los que uno tenía que pensar primero antes de invertir. Y digamos que uno ya tiene claro esto. Hay algo que también puede afectar mucho el mercado inmobiliario y es como ya hablamos, las tasas de interés, ¿cierto? ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo afecta las tasas de interés a los precios del mercado inmobiliario? Hay una correlación inversa cuando suben las tasas de interés. Hay una presión inversa en donde algunos precios empiezan a bajar, que es lo que estamos viendo en el mercado. Un poco de contexto, tenemos que el Banco Central Australiano, que sería el RBA, el Reserve Bank de Australia, Ujú. cuando llegó la pandemia empezó a bajar por varios meses consecutivos el cash rate, que es la tasa de interés a la cual le presta a los bancos, y llegó a un mínimo histórico en noviembre del 2020. Ese cash rate estuvo desde el noviembre del 2020 hasta hace 2 meses atrás en 0,1%. ¿Y qué pasa? Lo que el gobierno estaba buscando era que la economía no se frenara.
y si baja el cash rate, nos pagan muy poco dinero por dejar nuestra plata en una caja de ahorro, y entonces la gente empieza a usar ese dinero, a invertirlo y a que la economía se siga moviendo. Entonces llegamos a un mínimo histórico y obviamente con montones de grants que dio el gobierno para ayudar a las personas que estaban comprando su primer hogar en Australia, y el mercado se volvió un mercado súper caliente, ¿no? La combinación de tasas de interés bajas con estímulos del gobierno. Y lo que está pasando ahora es que empezó a haber la inflación, vos estabas hablando de la inflación empezó a subir mucho más aceleradamente de lo que el gobierno esperaba, pero desde 2020, que cuando vimos todos los estímulos, lo que se llama quantitative easing, que es el dinero que el gobierno inyecta en el mercado para que la economía siga funcionando, Ujú. se inyectó muchísimo dinero, con lo cual para cualquiera de nosotros que viene de Latinoamérica y entiende el concepto de la inflación, cuando uno imprime moneda, sabíamos que venía, o sea, y sabíamos que lo íbamos a empezar a notar cuando estuviéramos saliendo de esta situación de pandemia. Efectivamente, ya estamos volviendo a esa normalidad. En diciembre del 2021 se abrieron las fronteras, cada vez hay más migración o sea, migración hacia Australia que migración desde Australia hacia el resto del mundo, porque la Ujú. migración fue negativa en los últimos 2 años, y el dinero que la gente había estado acumulando y viendo si lo invertía, qué sé yo, empezó a verse en la calle, y entonces empezamos a sentir la inflación. Entonces, el gobierno ahora empieza a subir el cash rate, esta tasa de interés a la cual le presta a los bancos, justamente para controlar la inflación. Pero, no, o sea, sí, en los últimos 2 meses, en mayo y junio, el cash rate subió y subió más de lo que la gente esperaba. Va a seguir subiendo, yo no lo dudo, y va a seguir subiendo fuertemente porque justamente están subiendo de lo muy agresivamente para controlar la inflación, pero también tenemos que tener el contexto de que estamos volviendo a la normalidad. Pre-pandemia el cash rate era del 1,5%, y si el mercado australiano de propiedades ha visto crecimientos gigantes en los valores de las propiedades a lo largo del tiempo, con cash rates mucho más altos. En 1990 el cash rate era del 17%, ¿no? Como para poner un contexto. Entonces, siempre van a haber momentos como altos y bajos, y si estamos obviamente en una tendencia de alza, a lo largo del largo plazo siempre van a haber altos y bajos, y probablemente ahora veamos cómo el mercado se desacelera. Pero viniendo de mercados que estaban creciendo arriba del 20% anual, una desaceleración es algo que me parece correcto, es como volver a una situación normal y moderada, ¿no? Que Sí, las propiedades. creo que leías, ayer estuve leyendo que el housing market en Australia llegó a los 10 trillones de dólares, ya el nuevo récord. Ese es el mercado residencial australiano, cuesta Ujú. 10 trillones de dólares, y algo que mucha gente me pregunta es si hay una burbuja y si va a explotar. Y lo que la gente no entiende es que solo un 20% de ese mercado es deuda. ¿Está bien? O Ujú. sea, un quinto es deuda y después tenemos 4 quintos que no son deuda. Con lo cual no es un mercado muy apalancado. Realmente no espero una burbuja como la que se vio con el GFC en el 2007-2008. Se Ujú. está desacelerando más que nada en los mercados que lo que más creció en Sydney, Melbourne y Canberra, que son los mercados más caros, es la parte más premium durante los últimos 2 años. Mientras que las áreas más regionales lo que más creció fue la parte más barata del mercado. Ujú. Entonces lo que ahora estamos viendo es que se está desacelerando y retrocediendo los precios del percentil más alto o más premium del mercado. La parte por debajo del $1.000.000 sigue creciendo. Ok, perfecto. Nos quedó súper claro de esa parte. De todas maneras, hay muchísima información que falta, pero creo que por eso hay que complementar con todo lo de Welty. Otra pregunta muy importante que me estaba haciendo es, si yo fuera una persona que está empezando, ¿cuál sería mi foco? Yo voy a dar la recomendación que dio Robert Kiyosaki en su Ujú. libro Padre Rico, Padre Pobre. Él habla de cómo el Monopoly es un juego que nos enseña un poco cómo funciona el juego del dinero. Después él creó su propio juego que se llama Cash Flow y es un poco distinto al Monopoly, pero en ambos casos como uno gana es 4 casas, un hotel. Entonces él lo que explica es que para cuando uno arranca, tener una base sólida es importante. Esa base sólida, yo diría que las primeras 3 a 4 propiedades sean residenciales. ¿Por qué? Porque todos necesitamos un techo.
La población mundial crece y crece exponencialmente. Entonces, siempre vamos a tener demanda y los periodos que una propiedad residencial están vacantes son mucho más bajos. Entonces, cuando digo 4 casas, un hotel, no es que necesariamente después de mis 4 casas voy a comprar un hotel. Ese hotel puede ser una propiedad industrial o comercial. Lo que pasa es que se llama higher risk, higher reward. Ujú. Eh, lo que puede pasar con una propiedad comercial o industrial es que puedes tenerla vacía 6 a 12 meses, ¿no? Pensá que un inquilino que entra puede que tenga que hacer una inversión de 20.000 o 30.000 dólares para que el lugar esté listo para volverse su comercio. Entonces, no todo el mundo necesita tener un comercio, ¿verdad? Con lo cual, eso explica el por qué, si yo tengo una base sólida de 4 propiedades, ya entendí primero que mi apetito al riesgo va creciendo en el tiempo a medida que yo gano experiencia. Entonces, empezar Ujú. con algo básico es mucho más fácil y a medida que voy aprendiendo, mi tolerancia al dolor va creciendo y me la puedo jugar por cosas que tienen un poco más de riesgo y mayores retornos. Entonces, cuando vamos por algo comercial o industrial, el cash flow va a ser significativamente más fuerte, pero cuando las cosas no salen como nosotros queremos, el riesgo es mucho más alto. Entonces, al saber todo esto y tener muy bien definido qué haría uno como inversor, ¿cuáles serían los pasos para una persona? O sea, ¿qué tendría que hacer una persona? ¿Cuáles son los requisitos para una persona invertir en Australia? Bueno, primero y principal, uno siendo residente o siendo considerado inversor extranjero, en ambos casos puede invertir en Australia. El mayor impacto va a estar siempre de la mano del financiamiento. Acá en Australia no es común comprar propiedades en cash porque los precios de las propiedades son tan altos que para eso accedemos al financiamiento, lo que sería una hipoteca. Entonces, el estándar en Australia para la gente que es residente es poner un depósito del 20% y pedirle el 80% al banco, o poner el 10% y pedirle el 90% al banco. Cuando le pedimos más del 80% al banco, nos cobran un seguro que se llama Lender's Mortgage Insurance. No es malo pagarlo, si es una inversión lo que estamos comprando, ese seguro es deducible de impuestos y adicionalmente por ahí es lo que nos permite entrar al mercado mucho antes, que si tenemos que juntar el otro 10% del depósito y nos lleva 3 años más, por ahí las propiedades subieron mucho más de nuestra capacidad de ahorro, ¿no? Entonces no está mal el LMI. Ahora, eso es cuando uno es residente y probablemente el financiamiento es la traba más grande para cualquier persona que está queriendo entrar al mercado inmobiliario. Cuando uno no es residente, pero por ejemplo tenemos un sponsor o postgraduate visa, desde el lado del financiamiento, varios bancos e instituciones financieras nos van a ver como si fuéramos residentes y nos van a prestar a las mismas tasas y por el mismo periodo de tiempo. El estándar es a 30 años la hipoteca. Lo que puede llegar a variar es que nos pidan depósitos un poquito más grandes. Ya sea, esto va a depender caso a caso de no solo de la visa que tengamos, sino de nuestro trabajo, el tipo de empleo que tenemos, etcétera, la industria y muchas otras cosas, pero probablemente necesitamos depósitos del 20 al 30%. Y cuando somos no residentes, podemos acceder a financiamiento, pero es un financiamiento que yo lo llamo Tier 3, que básicamente hace menos preguntas y nos cobra una tasa de interés más alta. Ujú. Y ahí ya los depósitos son del 35-40%. Entonces, lo complicado cuando uno no está dentro de Australia, por ejemplo, si no tiene el cash entero, se hace bastante difícil porque no solo tenemos que poner depósitos mucho más grandes, por ahí estamos hablando de que alguien con 50.000 dólares australianos puede entrar al mercado estando en Australia y siendo residente, alguien no residente y estando fuera de Australia, por ahí necesita casi llegando a los 200.000 dólares australianos. Es mucho más dinero y las tasas de interés son más altas. Pero en todos los casos se puede y en Wealthy hemos ayudado a lo que llamamos foreign investors a comprar propiedades, o sea que realmente se puede. Bueno, Tiffy, ya hablando de estos temas, se me ocurre que juguemos algo donde vas a tener que responder de una forma de la siguiente forma: sí, no o tal vez, ¿cierto? A las siguientes preguntas, a ver cómo te parece y así te la voy a hacer completamente rápida para ver tu reacción. ¿Listo?
Dale. Bueno, vamos con la primera. ¿Comprarías inmuebles para inversión en sociedad con otras personas? Sí, lo he hecho. Ok. ¿Invertirías en parcelas de realidad virtual en el metaverso? No, ¿Es mejor Sydney que Melbourne en cuanto a oportunidades de inversión? no. Ok, no, ese era el juego pequeño, pero estaba bien sabroso. Incluso estuvieron muy interesantes también las respuestas y yo sé que a muchísimos de las personas que nos están escuchando les va a crear muchísima curiosidad y van a querer saber muchísimo más. Entonces, en conclusión, eh, el invertir aquí, pues en general, en forma, entrar al mercado inmobiliario siempre va a requerir primero enfocarse en lo que realmente se quiere. Si se va a comprar una propiedad para vivir o para inversión. Tener muy definidas las necesidades, ¿cierto? Porque no podemos pensar en invertir si ni siquiera tenemos definido cómo vamos a vivir, ¿cierto? Es súper Correcto. importante. Segundo, también es importante mirar qué es lo que vamos a hacer con nuestra inversión. Si vamos, como dijiste, se puede invertir con otras personas, voy a invertir solo, ¿en dónde voy a invertir? ¿Cuáles son las características y quién me va a apoyar para hacer ese proceso? ¿Cierto? Y tú como en conclusión, ¿qué le puedes decir a las personas en general que están empezando a ahorrar para poder hacer una inversión o que ven de pronto esa inversión de una casa sí, entrar en el mercado inmobiliario, lo ven tan lejos? ¿Cuál sería esa conclusión o esa recomendación que le dirías a las personas? Bueno, lo primero y principal es que yo siempre digo que no existe la inversión perfecta. Así como que yo no creo en la perfección, no creo que exista ni mi hogar perfecto, ni el trabajo perfecto. Siempre van a haber pros y contras y lo importante es que el balance sea positivo. Por lo general, lo que voy a repetir muchas veces es que cuando estamos mirando cualquier tipo de propiedad, si tiquea 4 de nuestros 5 casilleros, entonces es una buena opción, porque que tiquee 5 de 5 casilleros viene a un costo. ¿Ok? Con lo cual, cuando estamos empezando, la primera propiedad es definitivamente la más difícil. Uno tiene muchísimos miedos, incertidumbres. Una vez que uno hace la primera, le agarra el gustito y dice, bueno, vamos por la segunda, pero la primera es la más difícil, ¿ok? Y hay que empezar, en algún momento hay que empezar y ahora vamos a entrar en una parte del mercado que es un mercado, se convirtió en un mercado de inversores, este es un excelente momento para entrar al mercado. Obviamente en los medios vamos a escuchar mucha negatividad y títulos que vendan y todo lo que vende es como la sociedad va para atrás y se viene nada, el fin del mundo, como cuando escuchamos por 2 años seguidos las noticias de COVID, ¿no? Con lo Mm, cual, lo que vamos a estar escuchando en los medios los siguientes 12 a 24 meses es como se cae el mundo abajo porque suben las tasas de interés. El mensaje es, si están pensando en comprar una inversión, no importa si suben las tasas de interés, porque por lo general los ingresos por alquiler suben en mayor medida que nuestras expensas. Con lo cual, justamente venimos hablando de la inflación, si yo lo que estoy comprando es una inversión y recibo un alquiler, los alquileres ahora están subiendo y subiendo y subiendo. Con lo cual, si suben las tasas de interés y suben mis alquileres, mi cash flow sigue funcionando. Así que para el que está ahí pensándolo y dudándolo, es acerca de tomar acción. O sea, uno nunca va a estar 100% seguro, pero son 20 segundos de decir tengo miedo, pero tomo el primer paso y es un paso a la vez, ¿no? Nada, no es que nos vamos a tirar una pileta y vamos a hacer 1 millón de cosas, vamos a ir a comprar 5 propiedades al mismo tiempo. Es un paso a la vez, pero hay que arrancar. excelente, muy buena conclusión. Tiffy, muchísimas gracias por eso. Y ya como para terminar este podcast, me gustaría que invitaras a las personas para que sigan la información que tienes, que es excelente. Muchas gracias, Juan. Sí, tenemos, a ver, tenemos montones de formas de contactarnos con las personas que están interesadas en invertir en propiedades en Australia. El podcast probablemente es la forma de mantenerse
al tanto de lo que está sucediendo porque subimos un podcast por semana y intentamos de una vez al mes dar una actualización del mercado, una vez al mes hablar con nuestra experta en financiamiento, que esos son donde suelen estar las mayores preguntas. Entonces, si alguien está buscando empezar, el podcast de Wealth en español, ya sea en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, lo que sea, creo que es la mejor forma de arrancar. Perfecto. Igual voy a dejar el link de las redes sociales de ellos para que vayan y puedan ver toda esta información. Tiffany, muchísimas gracias por este ratico. No, gracias a vos, Juan, un gusto.